Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 16 del libro de Jueces. Quiero compartir un mensaje que recibí del Señor hace unas cuantas semanas atrás. Mientras había alguien predicando aquí, no me acuerdo quién fue ese día, y dijo unas palabras y leyó unos versículos, y cuando los leyó, yo recibí este mensaje que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. En el libro de Jueces, capítulo 16, verso 25 en adelante. Gloria al Señor. Verso 25 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Yo voy a predicar por el tema para dejar de ser un juguete. La carne tiene que morir. Para dejar de ser un juguete, la carne tiene que morir. Y vamos a leer desde el capítulo 16, verso 25 del libro de Jueces en adelante, y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Amén. Le invito a que le dé la mano al que le quede a su lado, al frente, atrás, y dígale: para dejar de ser un juguete, la carne tiene que morir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta tarde voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico, Señor, que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Dios mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos ni las sillas apagan el fuego. Mire a ver si usted puede alabar al Señor sentado en esta tarde. ¿Se puede o no se puede alabar al Señor sentado en este lugar? Seguro que se puede. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua,
la lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Mucho tiempo atrás, tal vez hará unos cuantos años ya de eso, yo prediqué en este altar un mensaje por el tema: el diablo no juega, no juegues tú. No sé si usted se acordará de ese tema. Y dentro de la introducción de aquel mensaje, les dije que jugar significaba realizar una actividad o hacer una cosa, generalmente ejercitando alguna capacidad o destreza con el fin de divertirse o entretenerse. Eso es jugar. Realizar una actividad con el fin de uno divertirse o de uno entretenerse. También significa juguetear, significa retosar. Decía yo también en la introducción de aquel mensaje que hay juegos tontos y que hay juegos peligrosos. Que hay juegos que son peligrosos. Que también jugar, entre otras de las definiciones que el diccionario le da, dice que jugar también es arriesgar, aventurar, apostar. Hay una expresión, un dicho común de pueblo que se usa mucho. Dice ese dicho común de pueblo que hay quienes juegan con fuego. Y también el dicho dice que el que juega con fuego se quema. Y hay un juego que algunas personas lo juegan y les sale muy mal, se llama la ruleta rusa. Es con un revólver. Le ponen una bala adentro, le dan vuelta y después los jóvenes que lo juegan comienza cada uno a disparar el revólver. Se lo llevan a la cabeza, disparan, se lo pasan al otro, disparan, a ver a quién le toca esa bala. Eso es jugar un juego peligroso. Y eso es jugar con fuego. Pues esa misma aplicación se la damos en esta tarde a lo que llamamos jugar con el pecado. Por eso digo que hay juegos tontos y juegos que son peligrosos. Hay cosas con las cuales uno nunca debe de jugar. Porque hay cosas y juegos que a veces la gente hacen cosas que no se dan cuenta que al hacerlas lo están arriesgando todo. Que es como si estuvieran apostando, y a veces dentro de la forma en la cual se hacen y se practican algunas cosas, es como si tú estuvieras apostando tu alma. Hablando en términos espirituales. Al practicar, al hacer, al realizar cosas que están condenadas por la palabra del Señor. Sansón es un hombre muy conocido por la fuerza que él tenía. Algunos piensan que la fuerza venía de su cabello, porque cuando se lo cortaron perdió la fuerza. La fuerza no venía del cabello, la fuerza venía de un voto, de una promesa que se había hecho delante de Dios, de la cual el cabello formaba parte de la promesa. Sansón estaba supuesto a ser un hombre separado para Dios. Había un sinnúmero de cosas dentro del voto de Nazareo que él tenía que no podía practicar. No podía tocar ni acercarse a muertos, no podía practicar un montón de cosas que él se dio a practicarlas. Usted lee la historia de Sansón, que fue juez sobre el pueblo de Dios por alrededor de 20 años. Y desde joven, Sansón se entregó a violentar los mandamientos de Dios, a practicar lo que Dios decía que no se podía practicar, a hacer lo que Dios decía que no se podía hacer. Uno de los fallos más grandes de Sansón fue con los deseos y las pasiones de la carne. Sansón fue un hombre entregado a las relaciones sexuales, no con una mujer, sino con muchas mujeres, con diferentes mujeres. La mujer que él veía, él la quería tener y hacía lo que fuera para tenerla. E inclusive
dentro de las muchas mujeres con las cuales Sansón se acostó y tuvo intimidad sexual, hubieron hasta prostitutas. Él no... Hay un dicho en Puerto Rico que dice: a ese no se le salva a nadie. Pues a Sansón parece que no se le salvaba ninguna. Hasta con las mujeres de la vida se acostaba. Pero mientras estaba en eso, estaba violentando principios que Dios había establecido para él. Sin embargo, notamos que a pesar de eso, mi amado hermano, su fuerza permanecía en él. Todavía peleaba con el enemigo y lo vencía. Podía enfrentarse ejércitos, hasta de más de 1000 hombres, y destruirlos a todos ellos, y matarlos. Aún estando en aquella condición de pecado, arrancaba las puertas, las enormes puertas de una ciudad, y cargar con ellas hasta un monte para huir de sus enemigos. Raro, ¿verdad? Algunas personas a veces se preguntan eso. ¿Cómo es posible que una persona estando mal todavía pueda al mismo tiempo ser usado por Dios? Yo he visto eso muchas veces. No lo he visto una sola vez. En los 39 años que llevo sirviéndole al Señor, yo he visto eso infinidad de veces. Y es que hay ocasiones en las cuales hay personas que, aunque están mal en algunas áreas de su vida, todavía se aferran a una serie de cosas que los mantienen, aunque sea un poco cerca del Señor. Pero mientras se aferran a eso, al mismo tiempo van cayendo en otras cosas y no se van dando cuenta que mientras caen en una, van soltando otra de las que ellos se aferraban. Satanás es muy astuto. Satanás no da el cantazo final hasta que él no está seguro que te puede tener en la mano. Él espera, él es paciente y espera. Y en el caso de Sansón, ya Sansón se iba acercando al límite, a la frontera donde todo se podía perder. Pero todavía pasaban cosas buenas con Sansón. Todavía Sansón protegía al pueblo de muchos de sus enemigos. Porque él estaba todavía aferrado a algo. Había algo que todavía él no soltaba. Aquella mujer Dalila, cuando él comenzó a jugar aquel jueguito con ella de preguntas y respuestas. Dime dónde está el secreto de tu fuerza. Él le dijo una mentira porque todavía él se aferraba a ese secreto. Se aferraba a eso. Así que le dijo una mentira. Y ella lo probó en su mentira. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él lograba vencer el obstáculo con el cual ella lo había amarrado, lo había atado, le había hecho. Y entonces ella le decía: tú me estás mintiendo, tú a mí no me amas. Porque tú no me revelas el secreto de tu fuerza. Y él, que todavía se aferraba a ese secreto, a lo poquito que le quedaba. Porque sabe algo, hermano, cuando uno está perdiendo lo que Dios le ha dado, uno debe de aferrarse a lo poquito que le queda. Uno no debe de soltar lo que le queda. Debe de aferrarse a lo poquito que le queda. Porque a veces soltar lo poco que le queda a uno es entregarse por completo y entregarlo todo. Y hay ocasiones que es mejor aferrarse. Y él todavía le queda un poquito de fuerza porque él se aferraba a algo. Pero sin darse cuenta, estaba jugando un juego peligroso. Un juego peligroso. Al principio, Dalila era como un juguete para él. Un juego de mentiras donde él iba dando respuestas que no eran ciertas y donde él no se iba dando cuenta que mientras ahora ella parecía ser el juguete para él, pronto él estaría convertido en un juguete para ellos.
que peligrosamente se acercaba a revelar el secreto de su fuerza. Ella insistió, 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 y la Biblia dice que llegó el momento en que el corazón de él desfalleció. O sea, llegó el momento en el cual su debilidad se apoderó en la totalidad de él y de su conducta. Llegó el momento en que quedó controlado por la debilidad que desde joven se había metido dentro de él. Y en ese momento en el cual la Biblia dice que insistiéndole a él, desfalleció su corazón. Dice, él le abrió el corazón a ella y le dijo toda la verdad. Yo soy nazareo desde el vientre de mi madre. Y por mi cabello nunca ha sido cortado. Y le explicó. Y le dejó saber que si él violentaba ese voto, que era lo último que le quedaba, era lo último a lo cual se podía agarrar, que si violentaba ese voto, la fuerza desaparecería de él. Y ella entendió que de verdad el hombre le había abierto su corazón. Y entonces lo durmió, le cortó el cabello. Y cuando gritó Sansón, los filisteos sobre ti, dice la Biblia que entonces él pensó que saldría de ese episodio de su vida como había salido en los episodios anteriores, sin darse cuenta que el Espíritu de Dios o que Jehová ya no estaba con él. O sea, se puede jugar con Dios hasta el punto donde se llegue el momento que una persona ya ni tan siquiera se dé cuenta que ya no tiene lo que antes tenía, que ya no siente lo que antes sentía, que el fervor desapareció, que la entrega desapareció, que todavía uno piense que Dios está con uno y que ya Dios no está. Que el espíritu se contriste dentro de uno. Porque la historia de Sansón es una época diferente a la nuestra. En esta época nosotros los creyentes, los que tienen a Cristo, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, reciben la unción del Espíritu Santo sobre de ellos. Y llega el momento en que el espíritu se puede contristar en una persona, que deje de manifestarse en la forma en la cual se manifestaba y la persona deje de percibir, de sentir, de tener aquello que antes tenía en su vida. Y entonces lo que queda después de eso son las emociones a las cuales están acudiendo un montón de congregaciones por ahí, que a falta de la verdadera unción del Espíritu Santo están acudiendo a emocionar al pueblo, y por eso es que tienen que meter un montón de revoluces dentro de la iglesia, de danzas aprendidas, danza judía, música carnal, para moverle las pasiones a la gente, porque lo que es espiritual hace tiempo que desapareció de ellos. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. La Biblia dice que después de que tomaron preso a Sansón, le sacaron los ojos. Le sacaron sus ojos. Se quedó sin lo más importante en la vida de uno, el poder ver. Y hay personas que a veces decaen tanto en su vida espiritual que se comportan y actúan como si le hubieran sacado los ojos. Como si no pudieran ver. Parece que otros pueden ver y ellos no ven. Se le habla, se le aconseja, pero ellos no ven lo que tú le estás hablando. Ellos no ven lo que tú les estás aconsejando. Es como si no tuvieran ojos para mirar.
La palabra les habla, pero parece que además de sacarle los ojos, les arrancaron el tímpano del oído. Y ahora tampoco oyen. Hay quien no ve y ni tampoco oye. Y hay quien va, mi amado hermano, como un animal desenfrenado en una carrera alocada y sin darse cuenta que se acerca a un barranco. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Y yo le voy a decir algo a usted, mi amado hermano. Yo llevo ya mucho tiempo sin predicar aquí en este altar por causa de la enfermedad que me ha agobiado últimamente. Y gracias le doy a Dios que el doctor me puso una inyección en estos días y me dijo, es una inyección local en lo que se te da el tratamiento, va a durar, la reacción va a durar 2 o 3 días nada más. Me la pusieron el martes, creo que fue, o el miércoles, y exactamente ya se está yendo la reacción y el dolor ya está empezando a aparecer. Pero yo dije, Señor, yo necesito predicar, yo ardo en el deseo de predicar, yo quiero predicar tu palabra. Y aunque ya el dolor está regresando, yo me voy a aprovechar que no está en toda su fuerza para tratar de predicar en esta tarde. Dime, de todos los mensajes que yo he preparado en el tiempo que he estado enfermo, ¿cuál es el que tú quieres que yo predique? Y anoche peleaba con eso. Y cuando desperté esta mañana, claramente el Espíritu Santo me dijo, predica que para dejar de ser un juguete, la carne tiene que morir. Porque lo que convirtió a Sansón en un juguete, escuché bien, un hombre con la fuerza que aquel hombre tenía, el poder, la autoridad que había en él, que se podía enfrentar hasta a 1000 hombres, a 1000 guerreros, hombres de guerra, diestros en la batalla, y destruirlos a todos, que podía pelear contra un león y matarlo con sus propias manos. Ahora vemos que la Biblia dice que le sacaron los ojos, que se lo llevaron, que los enemigos de él están metidos en una fiesta, celebrando. Porque eso era esa fiesta, hermano. Era la celebración del diablo. De que un enemigo que le había hecho tanto daño, ahora él lo tenía en sus manos. La Biblia dice que lo pusieron a moler en el molino. También dice que mientras moría, y no quiero pasar por alto eso, el cabello le comenzó a crecer. A mí me encanta esa parte donde dice que el cabello le comenzó a crecer. Porque el cabello le comenzó a crecer, tiene un simbolismo maravilloso en cuanto a la restauración de lo que él era ante los ojos de Dios. Porque yo estoy seguro que en medio de aquella disciplina que Dios permitió que le pusieran, donde él estaba moliendo en aquel molino y moliendo, como eran los molinos de aquel tiempo, ¿verdad? Que era como una rueda y colocaban a los esclavos a través de unas varas y los pegaban y ellos iban dando vueltas ahí en esas ruedas, ahí mientras el látigo del enemigo, de los amos de ellos, a veces caía sobre sus espaldas y ellos iban dando vueltas y ahí la piedra iba moliendo. Pero yo me imagino a Sansón mientras molía pidiendo perdón, orando, diciéndole al Señor, yo soy el culpable de lo que me está pasando. Tú te lo puedes imaginar conmigo dando vueltas en el molino y diciendo, yo soy culpable de lo que me está pasando. Yo mismo me fabriqué lo que me ha pasado. Yo soy culpable porque yo no te fui fiel, yo no te serví con fidelidad. Tú me diste un montón de oportunidades. Aun cuando yo estaba en pecado, tú siempre me usabas porque había algo de lo que yo me agarraba de ti, pero al final lo solté todo. Me quedé sin nada. Aún aquello de lo que yo me agarraba también lo entregué.
perdóname. ¿Usted se imagina cuántas lágrimas de arrepentimiento tiene que haber llorado aquel hombre allí? Mientras la Biblia dice, y el pelo le comenzó a crecer. ¿Ah? Porque el cabello creciendo a Sansón va tirando hacia la restitución de las fuerzas que en él habían. Ahora, mientras está pasando eso, el enemigo está en celebración. Después de no sé cuánto tiempo. Hay fiesta, hay algarabía. Están tomando licor, emborrachándose. Y cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Quien antes había sido un enemigo al cual ellos temían con todo su corazón, ahora lo querían usar como un payaso. ¿Sabe qué, hermano? Cuando la carne controla y domina, entonces los filisteos, que es el pecado, empiezan a controlar la vida de una persona. Y empiezan a querer divertirse con esa persona. Y ellos dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Ahí dice que sirvió de juguete. Comenzaron a usarlo para divertirse, para entretenerse. Comenzaron a retosar con él. No nos explica a nosotros qué era lo que ellos hacían para jugar con Sansón. De qué forma se divirtieron. Pero a veces, cuando hacen películas de la Biblia, los que las hacen llenan para poder hacer la película más larga, ¿verdad? Empiezan a llenar espacios vacíos. Y en algunas películas que yo he visto acerca de la vida de Sansón, ese espacio vacío que está ahí, que dice que sirvió de juguete, pero no dice cómo, lo han llenado poniendo a los filisteos a burlarse de él, poniendo en una película que vi, habían como unos enanitos que lo golpeaban y se reían de él y le preguntaban quién te golpeó, y así diferentes cosas, mientras el ciego está inútil para poderse defender de aquellos que lo tienen como a un juguete. ¿Sabe qué, amado hermano? Ese es el problema de jugar con el pecado. El pecado tiene una fuerza increíble. Y tiene una fuerza que proviene de varias cosas. Número uno, porque es innato en el alma del ser humano la inclinación a pecar. Es algo que viene con el ser humano desde el momento en el cual nace. Satanás lo que hace es provocar la naturaleza pecaminosa que está en el ser humano para practicar aquellas cosas que desagradan a Dios. Ya la naturaleza está ahí, tú no te puedes librar de ella, está en ti. Satanás la provoca con diferentes tipos de tentaciones. Para algunas personas sirve una cosa, para otros otra, para otros otra. No todo el mundo es atraído por el mismo tipo de tentación o por el mismo tipo de pecado. A uno los atrae una cosa, a otros los atrae otra. Aquí lo importante es que si es desobediencia a la palabra de Dios, es pecado. That's it. Desobedecer a Dios es pecado. Desobedecer a su palabra es pecado. Desobedecer los mandamientos establecidos por Él en las Sagradas Escrituras es pecado. Toda desobediencia es pecado. Y no vamos a poner ahora pecados grandes y pecados pequeños, porque todo pecado lleva a la gente a apartarse de Dios, y apartarse de Dios lleva a la gente al mismo infierno. No hay un infierno para los que tienen pecados grandes y otro infierno para los que tienen pecados pequeños. Todos van a parar al mismo infierno. Por eso es que hay que mirar con seriedad
lo que yo estoy hablando en esta hora, aquí en este altar. Porque yo quiero, el Espíritu quiere, tratar de entrar a nuestra conciencia con esta palabra. Cuando uno se entrega al pecado, se convierte en un juguete de los filisteos. Satanás comienza a moverte a gusto y gana como él quiera y como él desee. Llega el momento en que tú quieres vencer la naturaleza pecaminosa que está en ti y encuentras que ya no puedes. La atadura es tan fuerte que parece que tú no tienes fuerza para pelear contra ella. La atadura te lleva a veces a cosas que tu mente rechaza, pero que tu alma sí desea practicar. Es el famoso problema que describe el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de los Romanos, cuando dice: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, deseo, pero al mismo tiempo no deseo hacerlo. ¿Por qué? Porque todo pecado, de una o de otra manera, produce un grado de emoción en aquel que lo practica. El que se entrega a las apuestas, por ejemplo, a los juegos de azar, y comienza a apostar. Mientras está apostando, hay una revolución dentro de él que se está moviendo. Hay una sensación que se siente cuando se apuesta. Yo me acuerdo cuando en Santa Isabel traían las llamadas fiestas patronales en honor al patrón católico del pueblo, ¿verdad? Y juntamente con las fiestas patronales traían los caballitos esos para apostar. Son unos caballitos con números que allá vienen y le dan vuelta a una manigueta y los caballitos se echan a correr y usted pone su dinero en el número del caballito que usted quiera apostarle. Y yo muchas veces me iba allí a las fiestas patronales a apostarle a esos caballitos. Y entonces tú estás pecando cuando estás apostando, pero al mismo tiempo tú estás ahí y los caballitos están dando vueltas a todo lo que da y todo el mundo está gritando como si fuera una carrera de caballos de verdad. Dale, mira, dale, dale, dale. Se revuelcan unas emociones dentro de las personas. También estuve en las verdaderas carreras de caballos, en el hipódromo. Y es lo mismo, se revuelcan emociones cuando los caballos se echan a correr. Tú ves esa algarabía de la gente gritando a todo lo que da, gritándole a las patas de los caballos. Se revuelcan emociones en medio de lo que es pecado. El pecado revuelca emociones dentro del ser humano. Y por eso es que el pecado atrae a la gente. ¿Por qué usted cree que las personas prueban la droga? La droga los va a destruir, las drogas los va a convertir en seres miserables, las drogas los puede llevar hasta robarle a su madre, a su padre, los puede llevar a matar a una persona, a un ser querido, los puede llevar hasta la cárcel. ¿Y cómo, sabiendo una persona que si cae en el vicio de las drogas puede pasarle todo eso, sin embargo un día lo prueba? Y entonces sigue probando, y sigue probando, y sigue probando, hasta que al final se ata por completo. ¿Sabe por qué? Porque la droga levanta emociones en aquel que la utiliza. Revuelca unas emociones dentro de uno. De eso le puedo hablar yo, que fui un adicto a las drogas y un alcohólico. Lo mismo pasa con el licor. Una persona empieza a tomar y se revuelcan un mundo de emociones dentro de él. Es más, se cambia hasta la personalidad del individuo que está entregado al licor. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, al principio de mi vida, de estar yendo a bailes y eso, pues yo no me atrevía a sacar una muchacha a bailar.
Las muchachas estaban por allá solas, otros bailando acá. Uno se pone a mirar cuál es la que está sola y la que le guste a uno, uno la va a sacar a bailar para tratar de entablar una conversación. Pero yo no me atreví a hacer eso. ¿Sabes lo que yo iba? Lo que yo hacía, me iba a la barra del lugar donde estaba el baile. Me metía unos cuantos tragos de licor y se revolcaba en mí unas emociones que de ahí para adelante estaba bailando toda la noche. Porque esa timidez del momento, el licor la hacía desaparecer. Fíjese. Y eso hacía que muchas personas se atreven a hacer cosas bajo los efectos del licor y de la droga que no harían si no tuvieran droga y licor dentro de ellos. Son un tipo de persona cuando están sin licor y sin drogas, y otro tipo de persona cuando toman licor y drogas. La droga y el licor revuelcan emociones. Los pecados sexuales también revuelcan emociones. El sexo revuelca emociones dentro de aquel que lo practica. Sensaciones en el cuerpo de aquel que lo practica. Y llega el momento en que si una persona no se controla, si una mujer no se controla, se acuesta con un hombre hoy, con otro hombre mañana. Una muchacha descontrolada se acuesta con 5 muchachos diferentes en la escuela. ¿Por qué? Porque ya lo que está mirando es que al practicar ese tipo de vida, se revuelcan unas emociones dentro de ella y dentro del muchacho. Y un tipo de placer que al no tener a Cristo controla por completo la vida de esa persona. Y Sansón se entregó a eso. Él tenía a Dios de su parte, él tenía la autoridad de Dios, el poder de Dios, tenía el Espíritu de Dios también. Pero las sensaciones de los placeres en los cuales él se metía, al final fueron más fuertes que él mismo. Y lo llevaron a apartarse por completo de la voluntad de Dios y en convertirse en un juguete. Un juguete del pecado. Un juguete de la carne. Porque perdió todo lo que lo hacía controlarse. Lo perdió. Y entregó todo. Le pasa a la gente allá afuera. Pasa también dentro de la iglesia. Que quien no se cuide termina entregándolo todo. Ciegos, como estaba Sansón, que le sacaron los ojos. Y después cuando abren los ojos y se dan cuenta de lo que han hecho, entonces no encuentran qué hacer. Algunos se juzgan a ellos tan duramente por el pecado cometido que se van al mundo y no encuentran cómo regresar a la iglesia. No porque Dios no los pueda perdonar, sino porque ellos no se perdonan a ellos mismos lo que ellos han hecho. Ahora, yo le dije a ustedes que este mensaje surgió pocas semanas atrás. Había alguien predicando aquí, no me acuerdo quién fue. Y leyó del libro de Sansón. Y cuando leyó ahí, donde Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Cuando leyó esa expresión bíblica que está ahí, yo que estoy sentado en el altar, rápidamente me golpeó un pensamiento. Para dejar de ser un juguete, la carne tiene que morir. Y entonces comencé a mirar esos versículos de una forma diferente a como yo los había visto anteriormente. Fíjese bien, hermano, a veces uno trata de espiritualizar todas las cosas y yo trato de cuidarme de no espiritualizarlo todo, porque no todo se puede espiritualizar en la Biblia. Pero sin embargo, comencé a ver ahí algo
que yo quiero compartir con todos ustedes. Comencé a ver en Sansón, el hombre que sirvió de juguete. Comencé a mirar que lo que llevó a Sansón a ser el juguete de sus enemigos es que antes de ser juguete de los filisteos, primero fue juguete del pecado. Primero jugó con el pecado él y después el pecado comenzó a jugar con él. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo digo? Tú juegas con una cosa y llega el momento en que eso comienza a jugar contigo. Ya no lo puedes manejar muy bien. Ya pierdes el control. Y eso comienza a controlarte a ti. Ya tú no diriges eso de la forma que tú quieres. Ahora eso, lo que sea, te está dirigiendo a ti de la forma que tú no quieres. Algo se levanta en el ser humano cuando está lejos de Dios, cuando se va apartando del Señor, que se pierde el control sobre uno mismo y sobre nuestra naturaleza. Y él perdió el control y sirvió de juguete, dice ahí, delante de ellos. Fue juguete para ellos. ¿Por qué? Porque él permitió que su carne lo controlara. Y cuando la carne controla, tú te conviertes en un juguete del pecado. Cuando la carne ejerce el control, te conviertes en un juguete del pecado. Cuando yo estaba en el mundo, todavía me acuerdo la primera vez que yo tomé licor. Tenía yo 6 años de edad. Mi padre había salido de la casa en ese momento con unos amigos para afuera. Habían estado tomando licor en la casa. Yo me fui al balcón. Mi mamá salió también y comenzó a mirar a mi padre mientras hablaba allá afuera. Vivíamos en un segundo piso de un residencial público. Y mi mamá comenzó a mirar allá a mi papá con sus amigos afuera en la acera, y yo entré para adentro y allí estaban los vasitos de ellos. Yo tenía 6 años de edad y había todavía líquido dentro de los vasitos que no habían terminado de tomar, y yo comencé a coger un vasito detrás de otro y a tomármelo bien rápido. Fíjese, la cara se me arrugó, hice miles de muecas, pero después yo estaba pendiente porque mi papá tomaba mucho licor. Y después yo estaba pendiente cuando venían esos momentos en mi casa donde mi papá salía, mi mamá se iba a mirar y yo me tomaba lo que dejaban. Después empecé a estar pendiente a donde guardaban las botellas de licor. Y entonces yo me iba escondido, me tiraba un buche de licor a la boca. Estoy hablando de un niño de 6 años, 7 años. Y después que me lo tomaba, me iba cogiendo al baño, me llenaba la boca de pasta de dientes y empezaba a estregarme a todo lo que da, para que no me apestara la boca, para que mi padre no se diera cuenta. Después, poco a poco, aquello me fue controlando a mí. Y llegó el momento en el cual, a la edad ya de 9 años, yo era un alcohólico. Después me metí en el vicio de las drogas. Al principio, la primera droga que usé fue cocaína. La usé antes que la marihuana. Después comencé con la marihuana. Pensé que yo decía, yo no voy a ser igual que los demás. Porque yo tenía ya amigos míos que la droga los estaba consumiendo. Y yo decía, yo no voy a ser igual que ellos. Yo tomo licor y me emborracharé, pero nunca voy a ser un adicto a las drogas. Pero cada día usaba más. Y cuando abrí mis ojos, ya yo era un juguete para el pecado del vicio, del licor y de la droga. Ya yo no podía controlar la droga que yo consumía. Ahora yo tenía que meterme a la droga, me estaba controlando a mí. Comenzaron los problemas en la casa, las peleas, las discusiones, la falta de respeto mía hacia mi padre, hacia mi madre. Hasta el punto que mi padre me dijo, en esta casa mando yo, si a usted no le gusta, váyase de la casa. Yo me fui y comencé a dormir en la plaza pública de mi pueblo.
O sea, de un niño inocente, poco a poco fui aventurándome a practicar diferentes cosas, hasta que esas cosas controlaron mi vida. Y tengo que decir, como decía el apóstol Pablo, que dijo, aleluya, desde la profundidad de su alma y corazón, el apóstol Pablo dijo, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque si no fuera por Cristo, yo no estaría en este altar. Si no fuera por Cristo, yo estuviera muerto. Y si no estuviera muerto, quién sabe dónde estaría. Pero yo estoy aquí porque hay un Cristo que murió por los hombres. Porque hay un Cristo que derramó su sangre. Porque hay un Cristo que cuando tú te arrodillas delante de Él y le dices, perdóname, Él te perdona. Porque la Biblia dice que la sangre de Él limpia de todo pecado. ¿Y sabes qué? El evangelio es una vida compleja. Yo he dicho que el cristianismo es una escuela. El cristianismo no es un club social donde tú entras para formar parte de un grupo de personas y quitarte la soledad si es que te sientes solo o te sientes sola. Esto no es un club social. El cristianismo procura a través del evangelio, de la muerte y expiación de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección, traer hombres a los pies de Cristo para limpiarlos de todo pecado y de toda maldad, transformar a esos hombres en unas nuevas criaturas y prepararlos para que puedan tener entrada al cielo. Entienda bien, la iglesia no es un club. El propósito de Dios congregarnos a todos nosotros es para que al congregarnos nosotros podamos estimularnos los unos a los otros a la fe. Provocarnos los unos a los otros a una búsqueda más sincera del Señor. Crecer y madurar en el conocimiento de la palabra de Dios y madurar también en la entrega que nosotros tenemos delante de Él. La Biblia dice que cuando nos convertimos a Cristo, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, la leche espiritual de la cual habla la Biblia en ese versículo es esta, la palabra de Dios, el evangelio, las enseñanzas de Dios. Y dice que deseemos como niños recién nacidos. Gracias a Dios que aquí en esta iglesia todavía las mujeres paren. Y aquí a cada rato hay un niño recién nacido por ahí. Y usted ve que ese niño recién nacido a veces comienza a dar su gritito como que tiene hambre, como que quiere que le den leche. Y entonces a lo mejor el culto está tan bueno o el mensaje está tan bueno que la madre no quiere salir para afuera todavía. Y espera un poquito más. Si espera bastante, se le forma el lío ahí mismo. Porque en el coche ese niño empieza a gritar como un desesperado. Y más vale que salga para afuera y se meta ahí en el cuartito y le dé al nene lo que el nene quiere. Porque de otra forma no va a parar de gritar. Pues la Biblia utiliza esa enseñanza natural de nuestra vida natural de seres humanos para traernos una enseñanza espiritual que deseemos como niños recién nacidos. La leche, ¿cómo la desea un niño recién nacido? Con desesperación. No hay quien lo calme, no hay quien lo tranquilice.
Hasta que no se tome la leche, no va a parar de gritar y de llorar. Se va a quedar ronco, pero va a seguir gritando. Y el Señor nos dice a nosotros: no te conformes con cualquier cosa. No te conformes con cualquier evangelio wishy-washy que hay por ahí. Desea, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Que no te la cambien, que no te le añadan nada. ¿Sabes lo que es leche adulterada? Que le echan otra cosita, que le echan agua, por ejemplo, para suavizarla. Cuando un niño comienza a padecer de constipación, si es un bebé, que es lo que los padres que tenemos más experiencia le decimos a la mamá: mira, aguale un poquito la leche, no se la des tan pura. Eso es adulterar la leche. Aguácela un poquito. Y a veces dentro de la iglesia hay personas que quieren que uno la palabra se la agüe, se la dé aguadita, que uno no se la dé pura. Mira, predicando la pura a ella, hay gente que no se aparta del pecado. Imagínate si se la doy aguadita. Predicando la pura y hay gente que no se da cuenta cuando el diablo los va a destruir. Le estoy predicando pura por más de 24 años en este altar y hay gente que no ha abierto los ojos para darse cuenta que el diablo los quiere destruir. Si la doy aguadita se pierden. Vete a buscar la leche espiritual aguada a la iglesia de la Odisea. Esto aquí es Filadelfia. Y en Filadelfia la palabra se entrega sin adulterar. Alaba, 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 alaba. Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Lo que es pecado es pecado. Y hay que llamarle pecado. Lo que está mal está mal. Y hay que predicar en contra de la maldad. Ahora, Sansón, que ya tenía sus ojos, los había perdido, pero que el pelo le había crecido y se sentía fuerte. O sea, escuche bien, cuando tú comienzas un proceso de restauración, tú sientes dentro de ti cuando te estás fortaleciendo. El proceso de restauración puede ser duro, pero uno siente el efecto. Es como la persona que levanta pesas por primera vez. A veces hay personas que dicen: voy a levantar pesas, y no tienen un instructor, alguien que les diga. Se van allá a un lugar donde se levantan pesas y se vuelven locos allá. La primera vez que levantan pesas y quieren meterle una hora de pesa, ponme más libras, más libras. Y al otro día cuando despiertan, ¡ay, qué dolor! Le duelen los músculos, le duelen los brazos, le duelen las muñecas. ¡Ay, qué es esto! Y van donde uno que sabe. Y le dice: mira, me fui ayer a hacer pesas y estoy hoy que no puedo ni con el alma. Dice: sí, ¿y cuántas libras levantaste? No, yo empecé poquito, pero después tú sabes, la puse que no podía ni con ella. Dice: pues, muchacho, eso no es así. Eso no es así. Yo voy a ir contigo y te voy a enseñar. Entonces, ese que sabe va con él y le pone poquitas libras, que él pueda manejarlas con facilidad. Y entonces él dice: pero esto está muy liviano, no te preocupes, sigue dándole, que ya tú vas a ver que de aquí unos cuantos minutos se van a poner pesadas. Está liviano ahora porque estás empezando, pero dale 20.
¿Ah? Sigue para 30, vamos, sigue para 30. Y llega el momento que si son 10 libros lo que tiene, le pesan como 50. Porque ya el brazo se ha extendido y ha bajado tanto. ¿Ah? Entonces él le dice, así es como tienes que hacerlo, poco a poco, pero todos los días, seguro, sin fallar, el mismo peso, todos los días. Y el mismo cuerpo te va a pedir más. Y cuando el cuerpo pida más, le vas aumentando poco a poco. Cuando una persona ha caído, no se va a levantar de un día para otro, eso no existe. La restauración es una restauración diaria que empieza poco a poco. Una persona que antes oraba 1:30, 2 horas, pero que ahora mismo no ora nada, está en cero. A menos que de momento no le caiga una unción gloriosa del Espíritu Santo encima, no va a estar 1 hora de rodillas. Y la mentalidad del pasado tiene que cambiar en una persona que ya está experimentado en Cristo, que tiene experiencia, porque ha estado en el Evangelio. Y que cuando decae espiritualmente y se quiere restaurar en su vida espiritual, de momento quiere hacer todas las cosas como si estuviera acá arriba. Pero tú no estás acá arriba. Tú caíste de allá arriba. Tú estás acá abajo. Y tienes que empezar a subir escalones. Y tienes que empezar poco a poco. Ah, no, que traté de orar 1 hora y no pude y por eso no voy a orar más. No, mijo, espérate, mija. Vamos a esperar, espérate un momentito. Mira, empieza con 10 a 15 minutos. Todos los días. Vete y ora 10 a 15 minutos. No te lleves reloj tampoco. Tú sencillamente empieza poco a poco. Pero que lo que tú ores, lo ores desde acá adentro. Del alma, del corazón. Que salga de acá. Que salga de lo profundo de tu alma. Porque son las oraciones sinceras las que llegan a la presencia del Señor. Entonces tú háblale a Dios con sinceridad. Dile al Señor, por ejemplo, Señor, ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Lo reconozco. Y yo quiero restaurarme delante de ti. Yo quiero llegar a ser lo que tú quieres que yo sea. Y empieza a hablarle. Empieza a vaciar tu alma. Si lo haces con sinceridad, va a llegar el momento en que tu oración va a extenderse. Y se va a extender más. Y cuando vengas a darte cuenta, vas a estar más allá de lo que estabas antes de haber caído. Escucha bien lo que dije, más allá. Aquí no hay límite. El límite es el cielo. El límite es la eternidad. El límite es el rastro de la iglesia. El límite es irse con Dios. Puedes llegar a ser más de lo que fuiste antes de dejarte caer en tu vida espiritual. Puedes serlo. Pedro pecó contra el Señor. Lo negó 3 veces. Estaba avergonzado. La Biblia dice que salió afuera y lloró amargamente. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, la Biblia enseña que Cristo fue a buscar a sus discípulos. Pedro se había ido con ellos a la mar. Habían regresado a la pesca. De momento alguien le habló a Pedro y le dijo, mira Pedro, allá en la orilla está el Señor. La Biblia dice que vistiéndose, poniéndose su ropa, se lanzó a la mar y nadó hasta la orilla. Allá se tiró de cabeza delante del Señor. 3 veces le contestó Cristo, le preguntó Cristo si lo amaba. Y él 3 veces le dijo, Señor, tú lo sabes. Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú sabes que yo te amo. Y después, ese Pedro se va allá al aposento alto con los demás discípulos. Allá comienzan a orar, a buscar el rostro del Señor. Viene la visitación de Dios sobre de ellos en el aposento alto.
son llenos de la unción del Espíritu Santo. Y Pedro sale de aquel lugar envuelto en la unción del Espíritu, predica el primer mensaje y se convierten como unas 3,000 almas al Señor. Y cuando el Señor fue a salvar las primeras 5,000, escogió al que lo había negado 3 veces. Y el que lo había negado 3 veces es el único del cual la Biblia dice que con su sombra se sanaban los enfermos. Alabado sea Dios en esta hora. Pedro es un ejemplo vivo de una persona que se aparta y le falla al Señor y que es restaurado. Y al ser restaurado recibe más de lo que tenía antes de haberse apartado. Pero para eso hay un proceso. Para dejar de ser un juguete, la carne se tiene que morir. Sansón sentía que la fuerza ya estaba ahí. Sabía que Dios lo había perdonado. Y ahora aquellos lo tenían como un juguete. Y él dijo: yo no puedo ser juguete de los filisteos. Yo no puedo ser juguete del diablo. Conmigo el diablo no va a jugar. Y le dijo a un jovencito: ponme en medio de las columnas y hazme palpar las columnas, las 2 columnas sobre la cual descansa esta casa. Y lo llevaron. Y el muchacho le cogió las manos porque él le dijo: hazme palpar. Así que significa que el muchacho le cogió una mano y se la puso sobre una columna. Le cogió la otra mano, se la puso sobre la otra columna. Las columnas aguantaban el lugar donde estaban reunidos sus enemigos, todos los que se burlaban de él, los que lo tenían a él como un juguete. Esa casa de maldad y de pecado descansaba sobre esas columnas. Tú tienes que examinar en tu vida cuáles son las columnas que aguantan la casa que a ti te tiene esclavo. ¿Cuáles son las columnas que te sujetan a una vida de poca consagración? ¿Cuáles son las columnas que te sujetan a una vida de poca entrega al Señor? ¿Cuáles son las columnas que sujetan una vida que no agrada a Dios y que es de maldad y de pecado ante su presencia? ¿Cuáles son las columnas que sujetan la casa de aquel que te tiene como si fueras un juguete? Vete, párate en medio de esas columnas después de haberte arrepentido. Primero tiene que venir la humillación, el arrepentimiento, la búsqueda, la consagración, la oración, la entrega a Dios. Y después, párate en medio de las columnas. Pon una mano sobre una, otra mano sobre la otra. Y dice: y asió Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Vamos a hablar en términos espirituales esto que está aquí. Muera mi carne juntamente con los filisteos. Soy. Yo no lo estoy mandando a matarse usted. Porque si usted se mata a sí mismo en la condición en la que está, se perdió. Y si está bien y se mata, no quiera, se perdió. El suicidio, el que se suicida, no entra al cielo. Vamos a ponérselo así. Claro, para que nadie diga: me está mandando a matarme a mí mismo. No, te estoy mandando a matar la carne.
Porque para dejar de ser un juguete, la carne se tiene que morir. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuánto me estás oyendo? La palabra nos está dando la solución, ¿ah? ¿Cómo vamos a matar? ¿Cómo vamos a dejar de ser un juguete? La carne tiene que morir. ¿Cómo va a morir la carne? Por el Espíritu Santo. Mientras más tú te entregas al Señor, mientras más te consagras a Él, mientras más te dedicas a la vida del Espíritu, más la carne se va muriendo en ti. Y por eso yo decía ahorita, dejándome llevar por el mismo Sansón, hay quien a veces todavía le queda algo, pero porque están haciendo algo malo, dicen el diablo le dice, ¿para qué vas a seguir orando si tú hiciste esto? Y dice, es verdad, ¿para qué orar? Pues mira, tiene que seguir orando para no hacerlo. Tiene que seguir orando para buscar fuerza. No puedes entregar lo que te queda. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo dice, entrégame lo que te queda. Porque si tú me lo entregas todo, entonces yo te puedo destruir. Dile al diablo, diablo, ¿sabes qué? Hay algunas cosas que tal vez yo no ande bien, pero esto es lo poquito que me queda, que me agarra de Cristo, y no te lo voy a entregar. No lo voy a entregar. Porque esto es lo poquito que me queda, que por eso es que estoy aquí en la iglesia. Por eso es que estoy buscando a Dios todavía. Por eso es que todavía cuando la palabra sale del altar me estremezco y lloro. Porque todavía me queda este poquito y tú me lo quieres quitar. No te lo voy a entregar. Voy a buscar a Dios para llenarme del Espíritu. Porque la Biblia dice claramente, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces esto es un asunto de muerte, hermano. Aquí hay que morirse. Yo quiero llenar esta iglesia de muertos. Y déjame aclarar esto, no vaya a ser que entre la policía por ahí a arrestarme ya. En este país esto está ya que uno no puede decir nada. Yo quiero llenar esto de gente que asesine a la carne y que se llene del Espíritu Santo. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5 en adelante. Y ponga atención porque le voy a leer bastante. Haced morir. Está hablando de muerte. Pues lo terrenal en vosotros. Y nos dice qué es lo terrenal. Vamos a la lista de las cosas terrenales. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Primero te dice, ahora dejad, hacer morir.
Ahora el verso 12 en adelante dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Oiga bien, el mensaje que predicó aquí anoche nuestra hermana Mariela, que hoy no vino porque está enferma, pero que Dios la usó en la palabra aquí de una forma lindísima anoche, hablándonos en el cantar de los cantares. Sea bendito el Señor para siempre. Esa mujer que el novio quería hablar con ella, pero que ella le dice al novio que está desnuda, que sus pies están desnudos, y no quería abrir la puerta. Yo le dije a mi esposa cuando la hermana Mariela se metió en esa parte, yo le dije: mira, ella le contestó al amado lo que le contestó el hombre a Dios, Adán, a Jehová, en el huerto del Edén. ¿Dónde estás tú? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo y se escondió. Y ahora ella dice: estoy desnuda. Mis pies están desnudos. La Biblia dice que nos pongamos en nuestros pies el apresto del evangelio de la paz. ¿Ah? Ahora, la Biblia nos dice a nosotros acá: haz morir. Deja también estas cosas. Pero en el verso 12 nos manda vestirnos. Nos dice: desnúdate de unas cosas para que te puedas vestir de otras. Quita todo esto para que te vistas, dice el verso 12, como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra uno, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miren lo que dice ahí: que seamos agradecidos, que hay gente que ni agradecidos son. Está bajando el nivel de la alabanza mientras va subiendo el nivel de la palabra. Yo me doy cuenta, la palabra sube su nivel y baja la alabanza. Alábalo aunque te caiga. Recuerda que con alabanza pasa mejor. ¿Cómo tú te vistes? Dice el verso 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa es la forma de vestirse. Por eso aquí nos gustan los cánticos. Pero si usted está dispuesto a escuchar 1 hora de cántico, tiene que estar dispuesto a oír 2 horas de palabra. Si está dispuesto a cantar por 1 hora y media, tiene que estar dispuesto a oír 3 horas de palabra. Sí, porque hay gente que le gustan mucho los cánticos. Pueden cantar hasta 2 horas. Pero el mensaje quieren que sea de 15 minutos. ¿Ah? Digo, el cántico edifica, pero el cántico es la adoración que nosotros damos a Dios. La palabra es Dios hablándonos a nosotros, hermanos. Una cosa es adorar y otra cosa es recibir palabra de Dios. Y aquí dice que la palabra more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Escuchó lo que dice ahí? Ahí dice: cantando en vuestros corazones al Señor, con salsa, con rap y reggaetón. Eso es lo que dice ahí. Espérenme, yo no lo escucho a ustedes, me estoy quedando sordo. Es eso lo que dice ahí. Ahí dice: vamos a cantarlo al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales, no cánticos carnales.
cánticos espirituales, no cánticos que mueven la carne y el pie a estar tirándose una salsa o un merengue en la iglesia. Cánticos espirituales que elevan el alma hasta la presencia de Dios. La palabra es clara. Y dice: y todo lo que hagáis o hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que vayas a hacer, hazlo en el nombre de Jesús. Sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús. Si no lo puedes hacer en el nombre de Jesús, algo hay ahí. Entonces lo vas a hacer en el nombre de tu carne, de tus pasiones y de tus deseos, de lo que te lleva por dentro. ¿Ah? Cuando una persona se mete en el internet y comienza a mirar pornografía en el internet, ¿puede decir que está haciendo eso en el nombre de Jesús? ¿Ah? Mire que yo aconsejo a los padres, que yo le digo a los padres: no le pongan computadora en el cuarto a sus hijos. Ponga la computadora en un lugar donde usted la vea. Póngale un parent control. Hágale lo más difícil posible a sus hijos en meterse en lugares que no conviene. Pero con todo eso hay padres que no escuchan. Y después vienen donde uno: pastor, necesito hablar con usted. Sí, dígame. Oye, que cogí a mi hijo en la computadora que tiene en el cuarto, metido en un lugar pornográfico. Pero ¿cuántas veces no le he dicho que saque la computadora de ahí? Y después, cuando el hijo ya está metido en la carnalidad, entonces: ayúdeme, pastor, ayúdeme. Bueno, te voy a tratar de ayudar porque te amo y eres oveja de mi redil y amo a tu hijo. Pero me harías el trabajo más fácil si siguieras mis consejos. Hazme el trabajo más fácil. Yo le digo a los padres: no le den teléfonos celulares a niños. Y usted ve niños por ahí con celulares en la mano, niños de 7 años, de 8 años con celulares. Han venido hasta mí a veces aquí en la iglesia: pastor, ¿cuál es el wifi? Usted me puede dar el password del wifi de la iglesia para yo meterme. Quieren meterse en el iPad, en el wifi de la iglesia. Y yo le digo: sí. ¿Y qué tú vas a usar para meterte ahí? No, esto que me regalaron, lo miro. ¿Ah? Digo: mira, papá, cero wifi para usted o yo. Usted no está supuesto a tener eso. ¿Ah? Busque todas esas cosas. Tienen forma de bloquear todas esas cosas para que sus hijos no lo puedan usar. Usted no sabe lo que está haciendo. Usted no entiende que los niños de hoy no tienen la mentalidad que teníamos nosotros cuando éramos niños. Porque cuando yo era un niño no habían los adelantos que hay ahora. En la cuestión de la electrónica, de la informática y de las computadoras. Yo no sabía lo que era eso. Es más, yo vine a tener mi primera computadora después que entré al ministerio. Cuando entré al ministerio, necesité una computadora y la compré. Y ahí fue que empecé yo a meterme en el mundo de las computadoras. Hoy no. Hoy los niños tienen computadoras desde pequeños. Ahora te hacen un montón de programas para tratar de ayudarlos a leer, a escribir. Eso es muy bueno. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que está por el lado, la otra porquería, la otra basura que está por el lado, que es la que usted tiene que controlar. Ah, pastor, pero yo le compré un teléfono a mi hijo o a mi nena para cuando yo estaba en la escuela yo comunicarme con ellos, porque es que yo salgo tarde de mi trabajo. ¿Sabes qué? ¿Y por qué cuando llegan a tu casa entonces no le quitas el teléfono? Mira, Denise entró a la universidad a la edad de 17 años. Tenía cuando entró a la universidad. Yo necesitaba que hubiera comunicación entre ella y yo. Y le puse un teléfono en la mano y le dije: te lo llevas a la universidad. Cuando regrese de la universidad me lo entrega. Tú todavía tienes 17 años. Y sigue siendo la menor. Ahora tiene como 20. Pero yo todavía le digo menor. Yo le digo: ven acá, menor. Menor a mí. Se va a morir. Yo me crié sin teléfono y no me morí.
Santo Dios. Ay, pero es que mis amiguitos lo tienen. Pues allá los padres de ellos que se lo dieron. Yo lo amo a usted y la amo a usted lo suficiente para no dárselo todavía. Eso que usted me está pidiendo, ese teléfono, es muy peligroso para usted a su edad. Es un alma peligrosa, es un alma de dos filos. Te puede hundir eso, yo tengo que cuidarte. Ay, Jehová del cielo. Santo Jehová del cielo. Y los padres, y después hay padres que son, Dios mío, no voy a decir esa palabra. Me vino a la mente decir la palabra ignorante. Gracias a Dios que me aguanté. Pero por poco se me sale, por poco digo padres ignorantes. No. Ay, Señor. La verdad que si uno no filtra los pensamientos se le sale, ¿verdad? Gracias a Dios que ustedes tienen un pastor que filtra los pensamientos y se detiene a tiempo. Para no decir las cosas de las que me libré ahí. Santo Dios. Lo que yo quería decir es que todavía hay padres que le creen todo a sus hijos.